En este video hablaremos de el ovario. Primeramente, hablaremos del sistema reproductivo femenino interno, que se conforma por las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino, el cérvix, la vagina y el enfoque principal de este video, los ovarios. Las funciones del sistema reproductor femenino se basan en la producción de gametos femeninos, que se conocen como ovocitos, también en la proporción del entorno para la fertilización, el sostenimiento del embrión durante el desarrollo de la etapa fetal hasta el nacimiento y la producción de hormonas sexuales esteroideas. Ahora sí, podemos pasar al enfoque principal de este video, que es el ovario. Los ovarios son dos glándulas en forma de almendra, cada una localizadas en cada lado del útero. En estos se almacenan y forman los óvulos, que pueden formar embriones al ser fecundados. Y también son los responsables de producir las hormonas estrógeno y progesterona, claves para el desarrollo de las características femeninas y el control del ciclo menstrual. El ovario está conformado por la médula, la corteza y una cápsula que contiene al epitelio germinal, la túnica albuginea, y dentro de este se encuentran los folículos en varias etapas de desarrollo, conteniendo cada uno a un ovocito, rodeado por células estromales. Esta es la estructura del ovario. Está conformado por la médula, que es la parte interna, y contiene vasos sanguíneos, arterias, fibras nerviosas y vasos linfáticos. También se conforma por una corteza que contiene los folículos ováricos en diferentes etapas del desarrollo, y estos folículos son ovocitos rodeados de una capa de células estromales hecho de tejido conectivo. También la corteza contiene el corpus luteum, que son residuos de células foliculares cuando el óvulo ha pasado por ovulación y libera progesterona y estrógeno. También estos folículos están rodeados de células estromales. La cápsula está conformada por un epitelio germinal, que está hecho de células cuboidales a columnares simples, y debajo de este se encuentra la túnica albuginea, que consta de tejido conectivo irregular denso. Los folículos son ovocitos rodeados de una o más capas de células epiteliales en una lámina basal, y la foliculogénesis se basa en el crecimiento y diferenciación de estos folículos conforme va madurando el ovocito para salir hacia la ovulación y su posterior fecundación. Conforme maduran los folículos, pueden ser folículo primordial, que es la forma más inmadura del folículo, pasar por unilaminar primario, multilaminar primario, secundario y maduro, también llamado de Graafian, que es el más grande y maduro de todos los folículos. En la corteza se encuentran los folículos primordiales, que son la forma más inmadura de folículos y se encuentran en la parte externa de la corteza, desarrollándose durante la vida fetal, y se usan hasta el momento de ovulación. Por esta razón se tiene un número determinado de ovocitos, que son aproximadamente 400,000. Contiene un ovocito primario, el cual tiene un núcleo visible rodeado de células foliculares escamosas simples, también llamadas células pregranulosa. Es posible ver también que tiene la zona pelúcida como una línea delgada rosa por la tensión de eosina entre el ovocito y las células pregranulosa, y esta zona pelúcida está hecha de glicoproteínas. Este evoluciona hasta los folículos primarios, que contienen el ovocito primario rodeado de una o más capas de células granulosas cuboidales. En este caso se pueden dividir en unilaminares, que es una sola capa de células pregranulosa, o multilaminares, que son dos o más. Estas evolucionan a folículos secundarios o antrales, que se caracteriza por la formación de una cavidad llena de fluido llamada antro, localizada en la capa de granulosa, y contiene múltiples capas de células granulosa cuboidales. En esta etapa de desarrollo se comienza a diferenciar la capa teca en interna y externa, siendo la interna más vascular y secreta andrógenos como el precursor androstenediona, que con ayuda de las células granulosa lo convierte en estrógeno, y otra externa, que es más fibrosa, con músculo liso y se va juntando con el estroma. La etapa final de los folículos es el folículo maduro o de Graafian, que es más grande y maduro de todos los folículos y contiene un antro que crece en tamaño. Las células granulosas forman la corona radiata
que rodea la zona pelúcida del ovocito y se forma el cumulus oforus, que es otra capa de células granulosas que anclan la corona radiata, la zona pelúcida y el ovocito a la capa de granulosa. Este folículo se va dirigiendo más y más a la túnica albuginea en la superficie del ovario para próximamente ser liberado durante la ovulación. La ovogénesis es el proceso de formación y maduración del óvulo. Comienza con la fase de la proliferación, donde por la mitosis en el ovario, durante el desarrollo prenatal, se genera una enorme cantidad de células conocidas como ovogonios. Después sucede el crecimiento, donde hay antes un nacimiento y formación donde se originan los ovocigotos primarios. Y después hay una maduración, que es en la parte donde se inicia la primera división meiótica, que se detiene en el proceso de la profase. De modo que cuando una mujer nace, pues hay miles de ovocitos primarios detenidos en la profase de la primera división meiótica. Es importante decir que durante la ovogénesis hay un aumento de LH y de FSH en la etapa puberal. Hay una formación de folículo maduro de ovocitos primarios que reanudan la primera división meiótica. Tras esto, se originan dos células, que son el ovocito secundario, que es más grande, pues contiene una mayor parte del citoplasma, y el primer cuerpo polar, que es mucho más pequeño. Ambas células son haploides bivalentes. Después sucede la ovulación, que es en donde estas células inician la segunda división meiótica y se detienen en la metafase 2 antes de la liberación del ovocito secundario, donde se transporta el ovario a las trompas de falopio. Teniendo la ovogénesis, ahora vamos a explicar más a detalle las fases foliculares o el desarrollo del ovario. Aquí podemos ver un esquema de las etapas de maduración del folículo y la ovulación, así como la formación y degeneración del cuerpo lúteo. Cabe aclarar que cada una de los pasos ocurren en diferentes tiempos del ciclo del ovario. Primeramente tenemos la fase folicular 1, este se conoce como el desarrollo del ovario y tiene lugar en la infancia a pubertad. Lo primero que ocurre es que las células germinales primordiales, o también conocidos como gonocitos, migran del saco vitelino, donde crece el embrión, a las dos gónadas en desarrollo. Los gonocitos se van a diferenciar entonces en células progenitoras conocidas como ovonia, y de aquí es donde van a surgir los ovocitos primarios del folículo. La cantidad que se van a crear depende de la actividad que esté tomando lugar, ya sea mitosis, meiosis o apoptosis. En este caso, tenemos que para la profase en meiosis 1 de Ogania tendremos el ovocito primario en el folículo. Entonces aquí podemos ver que el primordial se convierte en primario. La fase folicular 2 de crecimiento de folículos empieza en la pubertad liberando la hormona folículo estimulante y va a promover un equilibrio hormonal complejo, actividad de aromatasa y de estrógeno que va a crear la hormona luteinizante LH. Y pues aquí los folículos entran en el ciclo menstrual y el ovocito se diferencia, y también podemos ver que tenemos el folículo secundario que se convierte en maduro. Por último, en la fase 3, básicamente tendremos la obtención de un folículo dominante que va a proceder a lo que explicaremos de menstruación. Lo que sucede es que el restante de folículos maduros se mueren por artresia y tenemos al final este folículo dominante, y es por eso que realmente únicamente estamos usando un folículo en la menstruación y el restante muere por artresia. La siguiente parte sería la ovulación, donde el ovocito se libera del ovario, y eso es lo que vimos en el primer diagrama. La ovulación ocurre 14 días antes del primer día del ciclo menstrual, y las fases preovulación y postovulación tienen una duración de 14 días cada una, y es por esto que el ciclo menstrual realmente tiene una duración de 28 días. La fase folicular tiene lugar dentro de la preovulación y es cuando ocurre la menstruación. Las FSH seleccionan al folículo que iniciará el crecimiento en el ciclo, como se explicó previamente, y las glándulas pituitarias son realmente las protagonistas aquí, quienes forman FSH y LH. También se liberan ovocitos y hay función de estrógeno.
La postovulación es la fase lútea y corresponde a la fase de secreción de endometrio y es donde se forma el cuerpo lúteo. Como podemos ver aquí, al inicio tenemos la menstruación que ocurre dentro de la fase folicular, luego tenemos la ovulación y por último la fase lútea. Todo esto tiene una duración de 28 días para formar el ciclo menstrual.